Hotel Paraíso, Buenos Dias. ¿Cómo puedo ayudarle? Buenos días. Quisiera reservar una habitación para el próximo fin de semana. Por supuesto. ¿Para cuántas personas y cuántas noches? Es para 2 personas de viernes a domingo. Tenemos habitaciones estándar y suites disponibles. ¿Cuál prefiere? Me interesa una habitación estándar, por favor. ¿Cuál es el precio por noche? Cuesta $75 por noche. Con desayuno incluido. Perfecto, tienen piscina. Sí, y también acceso a la playa. Qué bien. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Por supuesto. ¿Me puede dar su nombre para la reserva? Sí, me llamo Maylin de Juan. Gracias, señora De Juan. Su reserva está confirmada. ¿Necesita transporte desde el aeropuerto? Sí, eso sería perfecto. ¿Cuánto cuesta? El servicio cuesta $25. Está bien, lo tomaré. Muchas gracias por su ayuda. De nada, señora De Juan. Esperamos su llegada este viernes.